Bueno, vamos a comenzar con la clase. Algunos anuncios tengo para hacerles. En primer lugar, no sé si vieron que puse un link al portal Timbó, donde en el portal Timbó ustedes registrándose pueden tener acceso al libro El Wave, ¿sí? El volumen 2 es fundamentalmente el que es útil para ustedes. Y bueno, allí van a ver el tema de carbohidratos, también está el tema de aminoácidos y péptidos, así que bueno, como me parece que está bueno que lo miren. Williams también les subió las copias del McMurray, pero bueno, me parece que el Way también tiene información, y bueno, es un libro en colores, como que bueno, es bastante bueno para verlo, ¿sí? Así que vamos a... Eso en primer lugar quería comentarles. Y en segundo lugar, también quería comentarles que la semana próxima vamos a poner, la semana próxima y la siguiente, vamos a poner clases de consultas para que ustedes puedan hacernos preguntas, discutir un poco más acerca de algunos temas que les hayan quedado dudas, y fundamentalmente, como ya vamos a estar más cerca del parcial, vamos a tener un espacio como para que ustedes también planteen dudas de ejercicios, ¿sí? La modalidad que venimos llevando adelante es un poco mostrarles algún ejercicio de acuerdo a los temas que estamos tocando en ese momento, pero bueno, hay una serie de ejercicios que están colgados en la página, ustedes pueden ver exámenes de otros años también, entonces, exámenes o parciales. Entonces, bueno, algunas dudas que ustedes tengan, a partir de la semana que viene vamos a poner una clase de consulta. Seguramente va a ser martes de mañana, no el martes próximo porque es carnaval, y bueno, Williams todavía sigue de licencia, y bueno, y esos días no trabajamos, pero seguramente el jueves en la mañana, a las 10 de la mañana, que tenemos una sala Zoom allí reservada, vamos a tratar de colocarlo para el jueves entonces a las 10 de la mañana, ¿sí? Así que bueno, esos eran los dos avisos que quería hacerles. Vamos a seguir con la clase. Bien. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo las diapositivas? No, no. ¿No? Bueno. Bueno, ahora sí se supone, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a seguir. Recuerden que estábamos hablando de carbohidratos, bueno, de algunas reacciones que por la estructura de los carbohidratos
dan estos compuestos, algunas reacciones típicas, y habíamos visto la acilación y algunos derivados de la reacción de acilación, formación de ésteres. Vimos también la metilación, la alquilación, y habíamos hablado que justamente como son polihidroxialdehídos y cetonas, bueno, hay distintas reactividades y fundamentalmente la reactividad de un alcohol primario es bastante distinta a la reactividad de un alcohol secundario. Entonces justamente esta reacción que es con cloruro de tritilo, también hay algunas otras reacciones con grupos voluminosos, como es el tritilo. No sé si lo han visto al cloruro de tritilo, pero bueno, es este compuesto que tenemos acá, tiene un cloruro en un carbono que está trisustituido por grupos fenilos. Entonces es un grupo bastante voluminoso, y los alcoholes primarios son los que van a reaccionar con el cloruro de tritilo, o sea, con estos compuestos tan voluminosos. Los alcoholes primarios, bueno, por ejemplo, en el caso de esta metilglucopiranosa, tenemos el alcohol primario aquí, va a dar una reacción, va a ser una reacción, se va a sustituir, ¿no?, ese grupo alcohol, y entonces solamente va a ser posible que reaccione el alcohol primario. Los alcoholes secundarios, que como ustedes ven aquí están desprotegidos, ¿sí?, están libres, no reaccionan, y es una reacción que da muy bien en piridina. Otra vez, recuerdan que yo les decía que muchas veces las reacciones con carbohidratos, algunas reacciones es típico hacerlas en piridina como disolvente, porque nos ayuda a disolver bien el carbohidrato y sus derivados. Entonces, en este caso, con cloruro de tritilo en piridina, esta reacción es una reacción que da muy bien. Es una reacción de protección del alcohol primario, porque bueno, justamente como ese alcohol primario, si está libre y yo quiero hacer una reacción, por ejemplo, con alguno de los otros alcoholes presentes en la molécula, alguno de los alcoholes secundarios que tenemos libres en la molécula, si no protejo ese grupo alcohol primario, las reacciones siguientes que yo voy a hacer, seguramente me va a dar mezclas, y preferentemente ese alcohol primario va a reaccionar más fácilmente que los secundarios. Entonces, si lo tenemos libre y no queremos que reaccione, esta reacción de protección con cloruro de tritilo es una reacción típica, ¿sí? Da muy bien, da un rendimiento muy alto. En general, cuando nosotros trabajamos con protecciones, ¿sí?, para evitar reacciones secundarias, esas reacciones de protección tienen que dar rendimientos muy buenos, por encima de 90%, ¿sí?, porque si no estamos perdiendo mucho reactivo. Y lo mismo la desprotección. La desprotección tiene que ser una reacción que también me dé prácticamente cuantitativa, ¿sí? Y es el caso de la desprotección del grupo O-tritilo, ¿sí? Que también que podemos hacer esa desprotección con bromhídrico concentrado o ácido acético glacial. El ácido acético glacial es un ácido acético muy puro, que no contiene agua, por eso se le llama glacial, porque si colocamos el acético a temperatura, por ejemplo en la heladera, ya se congela. Si tiene agua, no. Muchas veces nosotros hacemos una pruebita para saber si tenemos el ácido acético que estamos usando, el acético glacial, que se suponía que era glacial en un inicio. Muchas veces si tenemos dudas, lo ponemos en la heladera y vemos si cristaliza, si solidifica. Entonces en realidad todavía no tiene agua y lo podemos usar sin problema. Entonces, ácido bromhídrico concentrado o ácido acético glacial
o cloruro de hidrógeno en cloroformo. Bueno, esa reacción de cloruro de hidrógeno en cloroformo, en general lo que se hace es hacer barbotar cloruro de hidrógeno, que se obtiene, por ejemplo, a partir de cloruro de sodio y ácido sulfúrico, se lo hace pasar a ese gas por frascos lavadores y se lo hace barbotar en cloroformo, en un balón que contenga cloroformo. Y allí se coloca entonces el carbohidrato protegido con el tritilo. Entonces, en esas condiciones podemos llegar a obtener nuevamente el metilglicósido bajo la forma de piranosa, ¿verdad? Ay, me faltó un oxígeno acá, chicos. Por favor, agréguenlo. Hice la estructura nueva porque estaba fea la estructura con otro programa y me comí el oxígeno, ¿verdad? De la piranosa. Por favor, agréguenlo. Bueno, entonces esa reacción de desprotección se hace sin agua. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Si no ocurre la hidrólisis del glucósido. Exacto. Entonces, si yo tengo agua en el medio, el glicósido se va a hidrolizar y voy a tener la glucosa como producto de reacción. ¿Sí? Ojo, esto es simplemente para mostrar, bueno, cómo protejo y cómo desprotejo. En general uno no hace la protección y la desprotección inmediatamente, ¿verdad? Hago reacciones posteriores y es capaz que al llegar a la serie de reacciones que tengo, me interesa que desproteger los dos a la vez, ¿sí? Desproteger tanto el metilglicósido como el grupo tritilo. Capaz que sí, entonces en ese caso no me interesa que contenga agua y lo puedo hacer con ácido clorhídrico concentrado, por ejemplo, o en una solución. ¿Sí? Así que bueno, esto es una protección selectiva de alcohol primario, es muy útil esta reacción. Después tenemos las reacciones de condensación con carbonilos, con grupos carbonilos. Yo sé que ustedes vieron algo, porque estaba en esa clase, vieron un ejercicio con Williams ya, de la protección con acetona formando dioxolanos, que son estos ciclos, este ciclo de 5, ¿verdad? Y entonces esa es una protección de 1 o 2 dioles. En el caso de tener, como en el carbohidrato, hay tantos grupos alcoholes, nos puede interesar hacer una protección de 2 alcoholes que estén en posición 1,3 respecto al otro, o sea, en posición 3 respecto al otro alcohol, ¿no? Entonces, esos compuestos van a dar dioxanos, ¿sí? Un ciclo de 6, porque evidentemente tienen un carbono más, ¿sí? Tienen 3 carbonos, y por eso dan el ciclo de 6. Bueno, en el caso de estos dioxanos, la reacción típica que vamos a ver en este curso es la condensación con benzaldehído. A partir de la glucopiranosa, el metilglicósido de la glucopiranosa, por ejemplo, con benzaldehído, catalizada por un ácido de Lewis, como cloruro de zinc, lo que va a suceder es que va a reaccionar el alcohol que está en el carbono 6 de esa glucosa y el alcohol que está en el carbono 4. Están en posición 1,3. Y entonces se obtiene el 4,6 benziliden metil alfa de glucósido. Una cosa, en el repartido, ustedes lo tienen como una flecha para acá y abajo dice medio ácido acuoso.
cuando volví a mirar, lo hice de esta manera, lo cambié, porque si nosotros hacemos un medio ácido acuoso para la desprotección de ese dioxano, ¿sí?, que formamos, simplemente para mostrar cómo se desprotege ese grupo que utilizamos como grupo protector, bueno, en un medio ácido acuoso, lo que decíamos hace un ratito, se va a desproteger el O-metilglicósido de esa glucosa. Así que el compuesto que obtendríamos en ese medio acuoso sería la glucosa, que por supuesto se va a estar abriendo y cerrando, entonces podemos tener glucopiranosa, alfa o beta, como está indicado acá, pero también vamos a tener glucofuranosa, alfa o beta, y un poquitito de la cadena abierta. ¿Sí? Bueno, para seguir entonces teníamos la condensación con acetona, o sea, eso era con benzaldehído. La condensación con acetona lo que hace es utilizar acetona en un medio ácido generalmente, por ejemplo, una reacción típica es utilizar sulfato cúprico, el medio sulfúrico, unas gotas de ácido sulfúrico, no precisa un exceso grande, se utiliza la misma acetona como disolvente, y también hay veces que se hace con cloruro de zinc, precisa catálisis, pero la reacción, por ejemplo, de la galactosa con acetona, van a reaccionar los alcoholes. En el caso de la galactosa van a reaccionar aquellos alcoholes que tienen, que están hacia el mismo lado y están en posición 1 o 2 respecto al otro, ¿no? Por ejemplo, en el carbono 3 nosotros tenemos el OH de la galactosa hacia arriba, y en el carbono 4 recordamos que es la galactosa es epímero de la glucosa en el carbono 4. Entonces el OH del carbono 4 de la galactosa está hacia arriba. Entonces esos dos alcoholes están en posición 1 o 2, ¿sí? 2 respecto al otro. Y entonces con acetona lo que va a suceder es que se van a proteger estos dos. Pero también, ¿sí?, se puede llegar a proteger, y se protegen de hecho, el alcohol que está en el carbono 1 y el alcohol que está en el carbono 2. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien yo cuando tengo la galactopiranosa, siempre me gusta decirles que puedo tener una proporción del alfa o del beta, ¿sí? Si yo hago reaccionar el OH que está en posición alfa, porque está hacia abajo, ¿sí?, igual que el OH que está en el carbono 2, entonces voy a comenzar a gastar, ¿sí?, voy a comenzar a gastar la alfa, y todos esos equilibrios que tenemos, ¿no?, de alfa con beta y las piranosas y después las furanosas y la forma abierta, etcétera, se van a ir desplazando para darme una cantidad de alfa de galactosa hasta que gastemos absolutamente todo la galactosa que tenemos. Entonces, en ese momento vamos a obtener el diacetónido. Quiere decir que vamos a tener la protección del alcohol en posición 1, hacia abajo, alfa con el 2, y luego el 3 con el 4. ¿Sí? Esto yo les decía para la galactosa, en realidad esto se da generalmente, se da para todos los carbohidratos, siempre que tengan OH en carbonos contiguos y que esos OH estén hacia el mismo lado, es decir, hacia abajo o hacia arriba, ¿sí?, van a reaccionar con acetona. No van a reaccionar con acetona, y nos vamos a quedar con eso por ahora, si bien existen algunos ejemplos
que a veces reaccionan en posición 1,3, ¿sí? Pero si reaccionan en posición 1,3 involucra al alcohol primario. Si bien existen ejemplos de reacción con acetona en posición 1,3 de los alcoholes, nos vamos a quedar con esto, porque es lo que más se utiliza a la hora de utilizar esta reacción como grupo protector en síntesis de carbohidratos, en síntesis de derivados de carbohidratos. Nos vamos a quedar con que los alcoholes tienen que estar en carbonos contiguos, ¿sí? O sea, en posición 1,2, y a su vez tienen que estar hacia el mismo lado, es decir, hacia abajo los dos o hacia arriba los dos. Es decir, no podrían reaccionar, en el caso de la galactosa, el OH que está en posición 2 junto con el OH que está en posición 3. ¿Tá? Bueno, eso es con respecto a la galactosa. Forma un diacetónido que nos deja un alcohol primario libre, interesante, si me interesa realizar reacciones, por ejemplo, con ese alcohol, ¿sí? Muchas veces se realizan reacciones con ese alcohol para de repente, bueno, hacer un glicósido, o hacer o alguna otra reacción que nos interese, una oxidación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bajo forma de piranosa, un diacetónido con un alcohol libre. Si estamos hablando de la glucosa, entonces en el caso de la glucosa tenemos, si consideramos la alfa, ¿sí? Piranosa, tendríamos una reacción solamente de los alcoholes que están en posición 1 y en la posición 2, ¿verdad? Porque son los que están, los únicos pares que están en carbonos contiguos y hacia el mismo lado. El 3 con el 4 no puede reaccionar, el 2 con el 3, el 2 y el 3 no pueden reaccionar. Entonces, eso sería bajo la forma de piranosa. Pero ¿saben qué es lo que pasa? En realidad, cuando nosotros colocamos glucosa en presencia en acetona, catalizado en medio ácido con sulfato cúprico, lo que sucede es que la forma furanosa la que reacciona, que siempre sabemos que la forma piranosa siempre va a estar en equilibrio con un poquito de la forma abierta, ¿no? En realidad acá tendríamos que escribir que la forma piranosa está en equilibrio con un poquito de la forma abierta y la forma abierta está en equilibrio con la forma furanosa. Entonces, al tener la forma furanosa, ¿sí? Nos va a consumir 2 moles de acetona para la protección del OH en posición 5 y el OH en posición 6, por un lado, y por otro lado, la reacción con el OH en posición 1 y el OH en posición 2. Así que también es un diacetónido, pero en este caso es un glucofuranósido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿No tenemos preguntas? Bueno. Entonces, acá les copié, les puse es un ejercicio que fue para el examen ahora de diciembre pasado. Es un ejercicio que capaz que lo pueden mirar, lo pueden tratar de resolver, porque básicamente ustedes ya vieron todas las reacciones que tienen que utilizar para la resolución de este ejercicio. Vamos simplemente a repasarlas, porque me quiero detener un poquito más sobre el final de la clase para mostrarles un ejercicio y mostrarles un poquito más sobre una reacción que es bastante particular y que sé que generalmente a ustedes los estudiantes les cuesta un poco visualizar. Entonces me quiero detener un poco más allí. Pero en este ejercicio,
lo que les dice, bueno, como siempre, dado el siguiente esquema, el siguiente esquema de reacciones, determine la estructura de estos compuestos y plantea un mecanismo para la formación de F, y les dice, bueno, algún otro dato, que al hacer reaccionar F con un mol de acetona en ácido sulfúrico, o sea, la reacción que estábamos viendo recién, se obtiene una mezcla de derivados G y G'. ¿Sí? Por eso me gustó mostrárselo. Yo simplemente vamos a recorrer un poquito estas etapas que hay acá en esta serie de reacciones, y entonces les quería comentar, la aldohexosa A de la serie L, ¿sí? Tengan en cuenta, acá va a tener 6 carbonos, ¿verdad? Es un aldehído, bueno, en total 6 carbonos, y tengan en cuenta que el OH del, del último carbono, ¿no? De la posición 5, el último carbono quiral, va a estar en la proyección de Fischer, va a estar a la izquierda, ¿sí? Por eso va a ser de la serie L. ¿Sí? Ojo con esos datos que a veces no los tienen en cuenta y llegan a veces a hacer mal el ejercicio por no tomar en cuenta eso. Es de la serie L, ¿sí? Siempre miren a ver si les damos datos, si es de la serie D o de la serie L. Bueno, y esta reacción con hidroxilamina, para dar B, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Qué es lo que pasa, o pueden digamos, de alguna manera, sabiendo que esto tiene, es una aldohexosa con un aldehído y alcoholes, pueden deducir cuál es la reacción que tiene lugar acá. Pero bueno, acá vamos a formar una oxima, ¿sí? Por reacción con hidroxilamina. Y esa oxima, si se acetila, ¿sí? Nos va a dar el compuesto C, que luego, con plata, lo que va a suceder es que, perdón, se acetila, se deshidrata, ¿sí? El compuesto B sufre una deshidratación, acá le estamos dando eh, la fórmula molecular para que ustedes se guíen, ¿sí? Esto es simplemente para la deshidratación de la oxima, que nos va a dar entonces un nitrilo. El compuesto C va a ser un nitrilo, que con plata nos va a dar un compuesto D, que si ustedes recuerdan, esto es la degradación de Wald. Toda esta serie de reacciones, desde la hidroxilamina, anhídrido acético y plata, es la degradación de Wald. ¿Qué era la degradación de Wald? Bueno, pasábamos de una hexosa a una pentosa, o de una pentosa, si partíamos de una pentosa, pasábamos a una tetrosa. Entonces, el compuesto D va a tener un carbono menos, va a ser de 5. ¿Sí? Y con ácido nítrico nos dice que es un compuesto ópticamente inactivo, se obtiene un compuesto ópticamente inactivo. Así que sabemos que es de la serie L, ese carbono, por supuesto, va a seguir con su estereoquímica, y entonces ya nos va a estar diciendo algo acerca de, por lo menos uno de los carbonos, nos va a estar dando la estereoquímica de uno de los carbonos. Tener en cuenta también que con ácido nítrico, esa aldohexosa también reacciona con ácido nítrico en calor, dando un compuesto ópticamente inactivo. Pero entonces, este compuesto D, que en realidad me quiero detener acá simplemente para mostrar el uso de estas dos reacciones, de estas dos últimas reacciones que estuvimos viendo, o 3 últimas reacciones, el compuesto D, ¿sí?, que es producto de la degradación de Wald, es una pentosa, una aldopentosa, y en estas condiciones, metanol en medio ácido, condiciones típicas de formación de glicósido, nos va a dar un compuesto F, que dice mayoritario, más F'.
¿Por qué serían dos compuestos y quién sería el mayoritario? A ver si esto ya lo hemos preguntado y ya me lo han dicho, pero bueno, me gusta volver sobre el tema. ¿Por qué una aldopentosa en estas condiciones, metanol medio ácido, nos puede dar un compuesto F, que va a haber uno mayoritario y un F'? Por el tema del efecto anomérico. ¿Por el tema del efecto anomérico, Anomérico. dijiste? Sí. Sí, perfecto. Entonces, sí, el compuesto mayoritario va a ser el que tenga el OH de acuerdo al efecto anomérico que vimos, ¿verdad? Entonces, este compuesto me interesa, va a ser un compuesto, un metilglicosio, me interesa simplemente recalcar que si es de 5, ¿sí? Podría ser tanto el compuesto F, ¿no? Podría ser tanto un compuesto, una piranosa o una furanosa, dependiendo de cuál sea el alcohol que cerró el ciclo. Si cerró el alcohol en posición 4, va a ser una furanosa. Pero si cerró con el alcohol en posición 5, ¿sí? De D, del compuesto D, va a ser una piranosa. ¿Cómo voy a poder descartar eso? Acá me está dando un dato. No reacciona con cloruro de tritilo en piridina. Por lo tanto, si fuera una forma furanosa, tendríamos un alcohol primario libre, ¿verdad? No sé si me siguen, si quieren escribo. Esto es simplemente para mostrarles el uso de ese dato, ¿sí? Voy a escribir. Si yo tengo una forma furanosa, no me importa hacia dónde está el compuesto. A ver si pueden ver el pizarrón, sí. Sí. Bien. Si yo tengo una forma furanosa, yo ya sé que el OH va a estar hacia la izquierda porque es L. Entonces, para obtener la forma furanosa, ¿sí? La reacción va a ser con el OH que está en el carbono 4. ¿Sí? Con metanol medio ácido va a ser con el carbono 4. Entonces, voy a tener un grupo alcohol primario aquí libre, ¿sí? No importa dónde están los otros alcoholes. Si fuera una forma piranosa, el alcohol que va a reaccionar es el alcohol primario, el alcohol del carbono 5, de esta pentosa, este sería el compuesto D, ¿verdad? Entonces, al ser bueno, acá lo voy a poner así, y lo hacia arriba. Este es el carbono 4, y esto no importa, ¿sí? La forma piranosa, en este caso no tenemos alcohol, en la forma piranosa no tenemos alcohol primario, no hay alcohol primario, así que quiere decir que el tema de la reacción, de que no reacciona con cloruro de tritilo y piridina, entonces me está diciendo que es la forma piranosa la que yo tengo presente y no la forma furanosa.
porque la forma furanosa tiene un alcohol primario libre que va a poder reaccionar entonces con cloruro de tritilo en piridina. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos adelante con los datos para que ustedes de alguna manera los utilicen, ¿sí? Acá, cuando dice que a partir de F reacciona con un mol solamente, con un mol de acetona en ácido sulfúrico, para dar 2 compuestos, bueno, si da 2 compuestos es porque tiene dos grupos de alcoholes que están hacia el mismo lado. Es decir, puedo tener 2 alcoholes hacia abajo por un lado, pero también tengo en el carbono siguiente tengo un alcohol hacia el mismo lado, hacia abajo, ¿sí? O sea, si fuera que tenemos solamente 2 alcoholes hacia un mismo lado, entonces daría un único producto. ¿Ah? En este caso está dando una mezcla. Eso es porque hay seguro 3 alcoholes consecutivos que están hacia el mismo lado, en carbonos, en los carbonos consecutivos. Mírenlo, háganlo y cualquier cosa me preguntan. La semana que viene vamos a tener clase de consulta vía Zoom y si no, bueno, por el foro. ¿Está? Bueno, simplemente para que vean la aplicación. Me parece importante que ustedes, que nosotros veamos la teoría y enseguida veamos cómo se aplica esto para la resolución de ejercicios, ¿no? Así que bueno, esto en cuanto a estas reacciones que vimos recién. ¿Tá? Bueno, acá está la resolución, que si quieren, sáquenle una foto y después, y si no, les subo el ejercicio y la resolución después. ¿Tá? Bueno, vamos a seguir con la última reacción que vamos a ver, que es la oxidación con ácido periódico. ¿Sí? Es también una reacción muy utilizada en carbohidratos, en general para saber la estructura de esos carbohidratos, para saber bajo qué forma están, si están bajo una forma cíclica furanosa o piranosa, nos da mucha información. ¿Sí? Entonces, por eso quiero detenerme, hacer un ejercicio sobre esto y ver un poquito en profundidad esta reacción con ácido periódico. Bueno, el ácido periódico es un oxidante, entonces cuando nosotros tenemos alcoholes en carbonos contiguos, como es el caso de los carbohidratos, el ácido periódico rompe el enlace carbono-carbono, generándome productos de oxidación, que va a depender de cómo estén sustituidos esos carbonos, el compuesto que me va a dar. Por ejemplo, si esto es un alcohol primario, si el que está marcado en rojo es un alcohol primario, ¿sí? Quiere decir que estas rayitas que hay acá serían hidrógenos, estarían unidos a hidrógeno, ¿no? Supongamos. Entonces, si rompemos acá, esto daría lugar a estas rayitas, serían hidrógenos, que está marcado en rojo, por lo tanto eso sería formaldehído, ¿sí? En el caso de que sean grupos alquilos, ¿sí? Esto va a ser una acetona,
Por ejemplo, si estos son metilos, los que están unidos al carbono que está marcado en rojo, esto simplemente va a ser la acetona. ¿Tá? Pero bueno, lo importante por ahora es que vean, se centren en que los compuestos que tienen alcoholes en carbonos contiguos van a reaccionar con ácido periódico. Por supuesto que estos alcoholes van a reaccionar siempre y cuando no estén protegidos. Se los puse acá, que creo que no estaban en el material que subimos. Los alcoholes, por supuesto, no deben estar protegidos, tienen que estar libres, y entonces en ese sentido, ahí se va a romper la cadena y me va a generar compuestos de oxidación. Va a consumir, como se va a romper en un lugar, va a consumir un mol de ácido periódico. Se rompe solamente en un solo lugar, si se rompe solamente allí. Pero también van a reaccionar y se van a oxidar y se van a escindir con ácido periódico los compuestos alfa hidroxicarbonílicos. Y bueno, justamente los carbohidratos, que son polihidroxialdehídos o cetonas, ¿sí? Son compuestos alfa hidroxicarbonílicos. Por ejemplo, si acá en este R, ese R fuera un hidrógeno, estaríamos en presencia de un aldehído, y entonces con ácido periódico también se va a romper la cadena entre el carbono 1 y este carbono 2, y me va a generar ¿qué? Bueno, me va a generar, si esto fuera un hidrógeno, si el R fuera un hidrógeno, me va a estar generando ácido fórmico o metanoico. Y dependiendo de lo que sean estos grupos sustituyentes del carbono azul, va a ser el compuesto que voy a obtener. ¿Sí? Pero bueno, son compuestos de oxidación. Y la ruptura, entonces, de estos compuestos, también, si se rompen en un solo lugar, ¿verdad?, se van a consumir un mol de ácido periódico. Y uno de esos compuestos, de esos productos que se forman, es un ácido carboxílico. ¿Qué pasa si en lugar de tener dos puntos de corte, como vimos recién, tenemos un punto de corte, ¿no? Entre un alfa hidroxicarbonilo o un diol? Ahora tenemos, por ejemplo, 3 carbonos contiguos con grupos alcoholes. ¿Sí? Bueno, va a pasar lo mismo, también se va a romper, se va a romper esa cadena con el tratamiento con ácido periódico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si rompemos entre carbono, este carbono marcado en rojo y el carbono marcado en azul, ¿sí? Se va a romper allí, pero también tiene la posibilidad de romperse la cadena que está entre carbono azul y este carbono que está marcado, que es negro. Entonces, los productos van a ser distintos. En este caso, que tenemos acá un R2, que quiere decir dos grupos cualquiera, los que sean, no necesariamente iguales, ¿verdad?, me va a dar este compuesto marcado acá, que es un carbonilo. Supongamos que R2 es un alcohol. Bueno, perdón, que R2 es un alquilo. Bueno, el compuesto que va a dar por oxidación va a ser una acetona. Si uno de estos R's es un hidrógeno, entonces será un aldehído, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la parte del carbono que está marcado con negro, o sea que es negro. Es distinto el carbono azul. El carbono azul, al romperse de los dos lados, ¿sí?, se oxida más. Entonces, lo que vamos a tener es ácido metanoico o ácido fórmico.
¿Y cuántos moles va a consumir de ácido periódico? Bueno, rompió en 2 lugares esa cadena, ese compuesto. Entonces vamos a consumir 2 moles de ácido periódico y se va a formar 1 mol de ácido fórmico o metanol. Me voy a detener un poquito acá, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla porque lo que quiero es mostrarles en el pizarrón un carbohidrato y un poco decirles qué se espera que ustedes hagan cuando les pedimos, por ejemplo, que un compuesto determinado, cuáles son los productos que da por reacción con ácido periódico. ¿Tá? Una pregunta, ¿estas reacciones también pueden ocurrir con otros oxidantes fuertes como permanganato de potasio? Ahí, ¿O solo con...? Ahí sí te puede dar con permanganato de potasio, también se puede oxidar, pero en el caso de el permanganato de potasio es más fuerte como oxidante, y entonces seguramente cuando tú tenés la reacción, cuando te da la reacción, va a continuar oxidando. Entonces ya no vas a obtener, por ejemplo, formaldehído. No vas a obtener aldehídos como productos de la reacción, ¿sí? Porque te va a seguir oxidando a ácido fórmico. Entonces, esta reacción con ácido periódico se utiliza mucho y se utiliza para valorar, o sea, primero, se ve el consumo de ácido periódico que hay. ¿sí? Vieron que yo estaba haciendo hincapié en que consume 1 mol de ácido periódico, consume 2 moles de ácido periódico, consume 3 moles de ácido periódico, lo que sea. Se hace hincapié en la cantidad de ácido periódico necesaria, ¿sí? Y eso se puede valorar, se puede hacer una determinación analítica para saber bien con cuánta cantidad de ácido periódico reaccionó, pero además se estudian los productos que se forman. Entonces, me interesa para llegar a determinar, para que me dé información acerca de la estructura de los carbohidratos, que es lo que vamos a ver ahora, la aplicación de esta reacción, me interesa conservar, si me da formaldehído, me interesa conservarlo como formaldehído. No me interesa que se siga oxidando el compuesto. Me interesa conservarlo como formaldehído, bueno, como cetona o como ácido carboxílico. Si no me interesa que el oxidante sea muy fuerte por eso. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Y por ejemplo, uno también que era un oxidante que era débil, el PCC, ¿también podría funcionar acá? Con PCC esto no reacciona, porque tú tienes que romper un enlace carbono-carbono y PCC no es suficiente como para hacer esa reacción. Después, en algún momento, busquen cómo es el mecanismo de la oxidación con ácido periódico. Está en estos libros, no sé si en el Weight, pero bueno, si no, cualquier cosa lo vemos después. Pero es fundamental que, bueno, que sean compuestos dihidroxilados por lo menos, ¿no? Y bueno, y es muy específica esta reacción, por eso es que se la utiliza. No van a ver, para este tipo de reacción en carbohidratos, no van a ver otro agente oxidante más que ácido periódico, para obtener información acerca de la estructura, ¿no? Que es lo que yo les comentaba. Con carbohidratos, miren, hay como una química muy específica. Los reactivos son muy específicos, ¿sí? Se utilizan determinados reactivos y determinadas reacciones. Es como una química bastante particular, ¿sí?
no, y la gente, y es difícil trabajar con carbohidratos, es bastante difícil trabajar con carbohidratos, el punto que yo les decía de esa posibilidad de abrirse y cerrarse, ¿no? Y bueno, de tener que conservar y de tener que trabajar con grupos protectores, es bastante difícil, y entonces, bueno, hay como reacciones que están muy bien estudiadas y entonces se utilizan esas reacciones. ¿Ah? Bueno, hay más preguntas en el chat. Bueno, me perdí la pregunta de Joaquín Rey. Un compuesto alfa y otro beta, no sé a qué se refería, y todas estas reacciones pueden hacerse también. Esto ya lo contesté. Después, Joaquín, vemos eso, si querés. Ahora voy a tratar de mostrarles cómo, y de aconsejarlos, digamos, para que no se confundan, cómo hacer para utilizar este dato de oxidación con ácido periódico en el caso de que tengan que utilizarlo en un ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí en el pizarrón. Voy a borrar. Para hacerlo, voy a poner una pentosa cualquiera, ¿sí? Una aldopentosa en la estructura y poner la ribosa. Bien, supongamos que ustedes llegaron a un determinado compuesto con una serie de datos que se les da en un ejercicio y les dicen, bueno, con ácido, dibuje las estructuras de los productos de reacción con ácido periódico en exceso. Ácido periódico en exceso. ¿Sí? Supongamos que tenemos la ribosa. Yo les aconsejo que utilicen, siempre que no esté protegido, o sea, que no sea un metilglicósido, por ejemplo, un etilglicósido, siempre que no sea un glicósido, que es mejor que traten de ver la reacción con ácido periódico en la forma de cadena abierta, no en la cíclica, no en, por ejemplo, la furanosa de la ribosa, ¿sí? No, ni furanosa ni tiranosa, porque los puede llevar a confusión. Entonces, si ustedes quieren un producto que no está como metilglicósido o etilglicósido, ¿sí? Que se puede abrir, bueno, dibújenlo abierto y entonces vean cuáles son los productos de reacción con ácido periódico en la forma abierta. Entonces, ácido periódico en exceso. Nos fijamos y entonces decimos, bueno, el carbono 1 tiene un alquilo, el carbono 2 tiene un alcohol. Es un compuesto alfa hidroxi, por lo tanto, va a ser posible romper aquí entre carbono 1 y carbono 2. El ácido periódico me va a romper ahí y va a consumir un mol de ácido periódico. Pero como tengo también un alcohol en el carbono 3, entonces también se va a romper entre carbono 2 y carbono 3. De la misma manera, entre carbono 3 y 4, y de la misma manera, entre carbono 4 y carbono 5, también
va a romper. Y entonces, ¿cuáles son los productos? Voy a consumir 4 moles, porque se rompe en 4 lugares, o sea que voy a consumir 4 moles de periódico, pero ¿cuáles son los productos que me dan? Bueno, yo lo que voy a hacer aquí es dibujar, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Carbono 1 más carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Bueno, siempre el carbono 1, ¿sí? Yo siempre les digo, si tiene un grupo R, bueno, se lo dibujan al grupo R, ¿sí? Y lo oxidan y después oxidan totalmente. Dibujen, pongan los enlaces con los grupos. Si tiene un carbono, pongan el enlace con ese carbono o pongan el enlace con un hidrógeno. ¿Sí? En este caso tenemos un hidrógeno, el carbono 1, al romperse, tiene un hidrógeno unido, no tiene otro carbono unido, así que dibujamos el hidrógeno y oxidamos totalmente. Oxidamos totalmente hasta completar los 4 enlaces. Entonces, el carbono 1 me va a dar ácido fórmico por oxidación. El carbono 2, ¿sí? El carbono 2 tiene un hidrógeno, se rompió el enlace también con el carbono 3, así que el carbono 2 es similar, tiene un hidrógeno solamente unido. ¿Sí? Y entonces se oxida totalmente completando los 4 enlaces, así que también me va a dar ácido fórmico. El carbono 3 también tiene un hidrógeno, se rompió el enlace con el 2, se rompió el enlace con el 4, así que solamente tengo un hidrógeno y voy a completar los 4 enlaces con oxígeno, con la oxidación que va a tener lugar. Así que me va a dar ácido fórmico. El carbono 4 va a ser similar. Y la diferencia está en el carbono 5. ¿Por qué? Porque el carbono 5 tenía 2 hidrógenos. Y entonces, el carbono 5 le dibujo los 2 hidrógenos y lo oxido. Así que el carbono 5 pasa a formaldehído y todos los otros carbonos del carbohidrato abierto pasaron a ácido fórmico. Entonces, muchas veces se valora la formación de ácido fórmico, se determina analíticamente la cantidad de ácido fórmico, y entonces les dicen, se formaron 4 moles de ácido fórmico, ¿sí? Y 1 mol de formaldehído. Entonces, esos son datos que a veces aparecen en los ejercicios. Pero entonces, esto me gustaba que lo vieran para que visualicen cómo escribir los productos de oxidación, cómo saber cuáles son los productos de oxidación de un carbohidrato de cadena abierta con ácido periódico. Siempre esto que yo les decía de dibujar los enlaces que previamente tenían, ya sea a un hidrógeno o a un grupo R, supongamos que en este caso tuviéramos, en lugar de tener este carbohidrato, tuviéramos hidrógeno acá. Bueno, en este caso, ¿sí?, no se rompería aquí.
rompería entre carbono 1 y 2, pero sí se rompería, y tampoco entre carbono 2 y 3, ¿sí? Pero sí se rompería entre carbono 4 y 5 y entre carbono 3 y 4. Entonces, vamos a suponer entonces que tenemos una desoxirribosa. El punto, entonces, al no tener grupo alcohol en el carbono 2, los puntos de corte van a ser estos. Y entonces, el carbono 3 se va a oxidar voy a tener CH2, este es el carbono 1, este es el carbono 2, el carbono 3 es este, y voy a tener un hidrógeno, el carbono 3 tiene un hidrógeno y tiene un grupo R que ya lo dibujé. Entonces, voy a completar los 4 enlaces de este carbono oxidándolo a un aldehído. El carbono 3 pasó a ser ahora un aldehído. ¿Y qué pasa con el carbono 4 y el carbono 5? Bueno, carbono 4 y carbono 5. El carbono 4 se rompe en los dos lugares, tiene un hidrógeno y como se rompió en los dos lugares, justamente tiene solamente este hidrógeno, voy a oxidarlo totalmente y me va a dar ácido fórmico. Y el 5 tiene dos hidrógenos, entonces me va a dar formaldehído. ¿Sí? Bien. ¿Eso es lo que pasaría si hubiesen 3 moles? Si hubiese... ¿Cómo? O sea, ¿por qué pusiste los dos cortes ahí? Porque solamente, viste que se cortaba en compuestos que tuvieran alcoholes en carbonos contiguos o en compuestos que fueran alfa hidroxicarbonilos. Entonces, en este caso, el aldehído, en el carbono 2, no hay alcohol. Son hidrógenos los dos. ¿Tá? Entonces, no va a romper acá el periódico. Sí, no había visto el cambio al hidrógeno. Y lo mismo pasa entre el enlace del carbono 2 y el carbono 3. ¿Sí? En este caso, no tengo alcohol en el carbono 2, por lo tanto tampoco se va a romper entre el carbono 2 y 3. Sí, claro. Se va a romper entre el 3 y el 4 porque los dos tienen alcohol. Y también se va a romper entre 4 y 5 porque los dos tienen alcohol. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, si no tienen preguntas de esto, vamos a continuar un poquito. En la diapositiva siguiente, lo que vemos es el uso del ácido periódico para determinar qué forma tenemos, es decir, si tenemos un carbohidrato que sea, por ejemplo, un metilglicósido, que sea un disacárido, ¿no? Un glicósido determinado, podemos saber si la forma presente es una furanosa o es una piranosa. Fíjense que es muy interesante. Habíamos visto, además de, después vamos a recordar
la otra reacción que se utiliza para saber el tamaño del anillo, si es una furanosa o una piranosa, es la metilación con yoduro de metilo y óxido de plata. Pero esta reacción con periódico se utiliza bastante con la gente que trabaja con carbohidratos. Ojo que si yo estoy haciendo una reacción, una síntesis en el laboratorio, en general, como vamos a estar trabajando con compuestos que sabemos, el reactivo sabemos lo que es, en general puede ser que no sea necesario que nosotros estemos haciendo esta reacción con ácido periódico. De hecho, en el tiempo que trabajé con carbohidratos, no fue demasiado, pero trabajé un tiempo en proyectos de investigación con glucosa, galactosa, bueno, algunas pentosas, hicimos algunas reacciones. En ese tiempo nunca tuvimos necesidad de hacer uso de esta reacción con ácido periódico para saber el tamaño del anillo, ni tampoco la alquilación para saber el tamaño del anillo. Pero es muy importante cuando ustedes están trabajando con productos naturales, es decir, que el compuesto que tienen en mano no es un producto derivado de una reacción de síntesis que yo programé y de alguna manera tengo mucha información. ¿Sí? Ustedes imagínense que cuando trabajan con productos naturales, que yo les decía el otro día, que muchas veces tenemos poquísima cantidad cuando se llega a tener un producto natural, es muy poquitos miligramos, a veces puede resultar interesante realizar alguna de estas reacciones. Entonces, que nos dan más datos, ¿verdad? Nos dan datos acerca de si hay dudas acerca del tamaño del anillo, sobre todo en polisacáridos o trisacáridos, disacáridos. Puede ser interesante utilizarla, a esta o a la reacción con yoduro de metilo. Entonces, ¿por qué permite distinguir entre estas formas? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esta arabinosa, el metilglicósido de la arabinosa bajo la forma furanosa, pero también tenemos el metilglicósido de la arabinosa bajo la forma piranosa, el ciclo de 6. ¿Sí? Si nosotros tenemos dudas acerca del ciclo, podemos poner el compuesto que tenemos en la mano con ácido periódico y ver cuáles son los productos que se forman. En el caso de la furanosa, como nosotros dijimos, se va a romper la cadena donde hayan dos OH contiguos, en carbonos contiguos, o libres, por supuesto, esos OH tienen que estar libres, o donde haya un carbonilo, ¿verdad? Una acetona o un aldehído, y en el carbono contiguo haya un alcohol. Entonces, en este caso, en el caso de la forma furanosa, vemos que hay en el carbono 2 y en el carbono 3, hay OH contiguos, no importan, fíjense hacia dónde están, uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo, eso no interesa, va a romper de todas maneras el ácido periódico, va a consumir un mol, ¿sí? Y va a dar determinado compuesto, que ahora lo vamos a ver en el pizarrón. Pero en este caso, en el caso de la piranosa, tenemos 3 OH contiguos, ¿sí? Tenemos el del 2, el del 3 y el del 4. ¿Por qué? El del 6 está, el del 5 está formando el acetal. ¿Sí? Entonces, va a romper entre carbono 2 y carbono 3, va a romper, y va a romper también entre carbono 3 y carbono 4. Es decir, que el carbono 3 va a quedar sueltito, va a quedar libre, ¿sí? No va a quedar unido al resto de la cadena, y me va a generar, ¿qué me va a generar ahí?
ácido fórmico. ¿Tá? Entonces, en este caso, en el caso de la furanosa, no voy a tener formación de ácido fórmico, y en el caso de la piranosa sí voy a tener la formación de ácido fórmico, y eso yo lo puedo evaluar, yo puedo analizar en los productos de reacción que me quedan. ¿Sí? Vamos a escribir los productos de reacción de estos dos, de la forma furanosa y de la forma piranosa, para que ustedes lo vean. ¿Sí? Voy a escribir arriba la forma furanosa. Entonces, no importa hacia dónde esté el metilglicósido, ¿sí? Lo teníamos así, y teníamos el carbono 5 ahí, el OH del carbono 5 limpio. Bien, entonces, dijimos que el único lugar donde los alcoholes están libres y en carbonos contiguos, el par de alcoholes están libres y en carbonos contiguos, es entre carbono 2 y carbono 3. Es decir que voy a escribir con ácido periódico allí. A ver si me dicen por qué no se rompe entre carbono 5 y carbono 4. Porque no tiene OH contiguo. ¿Perdón? Porque no tiene un OH contiguo. No tiene un OH contiguo libre, ¿sí? Porque está formando el acetal. ¿Sí? El de carbono 4, el oxígeno, el alcohol que estaba en el carbono 4, formó el acetal con dando lugar al glicósido. Así que entre 5 y 4 no se puede romper, no se rompe con ácido periódico porque el alcohol está protegido bajo forma de acetal. El alcohol del 4 está protegido. Lo mismo entre carbono 1 y carbono 2. ¿Sí? El carbono 1 tiene un alcohol, tiene un oxígeno allí, pero ese alcohol está protegido bajo forma de metilglicosa. Así que tampoco va a ser posible oxidar y romper cadena entre 1 y 2. Así que solamente se va a romper entre carbono 2 y carbono 3. ¿Ah? Entonces vamos a escribir el producto de oxidación. Acá tengo que tener en cuenta que va a consumir 1 mol solamente de ácido periódico porque se rompe solamente en uno de esos lugares, entre carbono 2 y 3. Y vamos a escribir el producto de oxidación. Entonces, para escribir el producto de oxidación, escriban el carbono, ¿sí? Como se rompió, escriban los carbonos 2 y el 3, ¿sí? Con el resto de la cadena, el carbono 3 está unido al 4, etcétera, y el carbono 2 está unido al 1, ¿sí? Con el resto de la cadena, escribanlo primero y luego lo que yo les decía. El carbono 3 tiene un hidrógeno, que no se lo dibujamos nunca, pero tiene un hidrógeno allí. Entonces, al carbono 3 le voy a poner este hidrógeno. ¿Y qué pasa? Y bueno, voy a completar oxidándolo. Por lo tanto, me va a generar un aldehído. El carbono 3 queda como un aldehído. ¿Y qué le pasa al 2? Una cosa similar. El carbono 2 tiene un hidrógeno. También,
y la cadena R, ¿no? La cadena de la unión al carbono 1, que ya la habíamos dibujado, y vamos a completar los 4 enlaces de ese carbono 2 oxidándolo con ácido periódico, entonces me va a dar también un aldehído. Este va a ser el producto de oxidación de este compuesto de esa forma furanosa. La forma piranosa vimos que evidentemente entre carbono 1 y 2 no se puede romper, pero entre carbono 2 y 3 sí, porque hay un OH en carbono, hay OH en carbonos contiguos. Entre carbono 3 y 4, ahora el 4 sí está libre, entonces, porque no está formando el acetal, el que está formando el acetal es el del carbono 5, entonces entre carbono 3 y carbono 4 también se va a romper, que era lo que se muestra en la diapositiva. Entonces, voy a consumir 2 moles de ácido periódico, y cuál va a ser cuáles van a ser esos productos. Bueno, entonces, primero voy a dibujar la estructura, carbono 4, el carbono 4 acá, y el carbono 2 ahí. ¿Sí? El carbono 4 tenía la cadena R y tenía un hidrógeno, que se lo voy a dibujar. Y luego lo voy a oxidar hasta completar los 4 enlaces. El carbono 2 también lo dibujé unido al carbono 1, eso ya está, pero tiene un hidrógeno también, ¿sí? Está acá, ese hidrógeno, y por lo tanto voy a tener, entonces, la oxidación me va a dar aldehídos. Carbono 2 y carbono 4 van a ser aldehídos. ¿Y qué pasa con el carbono 3? El carbono 3, ¿sí?, se rompió de los dos lados, o sea que no tengo otro carbono para unirle, solamente tengo el hidrógeno, que está por acá, solamente el hidrógeno, y por lo tanto este compuesto lo voy a oxidar totalmente y me va a dar ácido fórmico. Entonces, ¿por qué me sirve esta reacción? Bueno, porque si miro, hago la reacción con ácido periódico, miro la cantidad de moles de ácido periódico que se consume. Si se consume 1, si se consume 2, va a ser distinto. Y por otro lado, en sí, me va a dar, en un caso, un mol de ácido fórmico, y en el otro caso no me va a dar ni ácido fórmico ni formaldehído. Entonces, esto me va a ayudar a determinar el tamaño de ese anillo, ¿sí? De ese carbohidrato. Entonces, vamos ahora a mirar un ejercicio, ¿sí?, que yo busqué para que vean la aplicación de estos conceptos, ¿no? Entonces, un ejercicio. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Bueno, este ejercicio
también es un ejercicio de examen. Dice, le dan una serie de datos, un carbohidrato A de la serie D, lo tomamos en cuenta. Yo voy a tratar de resolverlo lo más rápido que pueda para terminar la clase con esto. Pero entonces dice, de la serie D es sometido a las siguientes reacciones. En primer lugar, A con borohidruro me da B, un compuesto ópticamente inactivo, A con ácido cianhídrico y luego reduc'ción, el medio acuoso debería decir, agréguenlo si quieren, con agua, nos da C y C'. Esta reacción es la reacción de Kiliani-Fischer para aumentar el número de carbonos del carbohidrato. O sea que C y C' va a tener un carbono más que A. Y luego C dice que da un compuesto ópticamente inactivo por oxidación con nítrico. A su vez, C' con metanol y fluoruro de hidrógeno gas, o sea, condiciones típicas de metilación, de formación de glicósidos, de metilglicósidos, nos va a dar E, que en este caso nos dice la fórmula de ese compuesto E, y es C7H14O6. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, que si E tiene 7 carbonos, entonces C va a tener 6 carbonos. Y si C tiene 6 carbonos, C' tiene 6 carbonos, entonces A va a tener 5 carbonos. Así que A es una aldopentosa. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vamos a seguir. Después el metilglicósido, ¿no? Reacciona con un mol de acetona, sulfato cúprico para dar F, y E, con ácido periódico, da un compuesto G más ácido fórmico. Entonces les piden que determinen la estructura de estos compuestos. Entonces, en primer lugar, ya sabemos que A, por la lectura rápida que hicimos, sabemos que E es un metilglicósido, C' es un compuesto que se obtiene de la síntesis de Kiliani-Fischer. Recuerdan que cuando hacíamos la síntesis obteníamos una mezcla de epímeros en el carbono 2, porque cuando se hace el ataque por cianuro, allí podemos tener mezcla, cuando se hace con el cianuro, podemos tener mezcla del carbono, ¿no?, que queda unido al cianuro, va a tener el OH hacia la derecha o el OH hacia la izquierda. Entonces C y C' son compuestos derivados de esa reacción con cianuro, por eso da dos compuestos. ¿Ah? Pero son aldehídos por la reducción que se hace con la hidrogenación en medio acuoso. Entonces, otra vez, C' tiene 6 carbonos y por lo tanto el compuesto A tiene 5 carbonos. Entonces voy a comenzar a resolver este ejercicio. ¿Sí? En primer lugar, voy a hacer uso de la primera reacción. Dice que A con borohidruro me da un compuesto B que es ópticamente inactivo. A es de 5 carbonos y A es de la serie B. Así que eso lo tengo en cuenta. A es de 5 carbonos. Así que voy a dibujar por acá. Es de la serie D.
para que quede más claro, vamos a hacer así. Porque todavía no sabemos la estereoquímica ni del carbono 2, ni del carbono 3, y la del 4. Entonces, A es una algo pentosa de la serie D, por eso escribimos el OH hacia la derecha en el carbono 4, y con bohidruro dice que da un compuesto ópticamente inactivo. ¿Qué hacíamos con bohidruro? A ver si alguien me puede decir. ¿Qué hace el bohidruro? Reducir el aldehído. ¿Perdón? Reduce el aldehído. Reducir el aldehído. Reducirse el aldehído. Entonces, el bohidruro es un reductor típicamente usado en las reducciones de aldehídos o de cetonas. Entonces, por reducción de las alto pentosas o hexosas o lo que sea, se obtienen alditoles, que lo que hace entonces el carbono 1 pasa de aldehído a alcohol. Y dice que este compuesto es ópticamente inactivo. Por lo tanto, eso, ¿qué me hace? ¿Qué me fija? Si el compuesto es ópticamente inactivo, para que sea inactivo, Asimétrico. es simétrico. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir? En el carbono 2 el OH tiene que estar a la derecha. El OH del carbono 2 está hacia la derecha. ¿Sí? Por acá pasa entonces un plano de simetría. OH a la derecha en el 4, en el 2, por lo tanto, va a estar a la derecha. Así que por ahí eso ya me dio información. Después dice que con cianuro y con esos datos de hidrogenación en medio acuoso, ¿sí? Se va a obtener a partir de la síntesis, no voy a escribir todo, de Liani y Fischer, se va a obtener un compuesto C y C'. ¿Cuáles van a ser esos compuestos C y C'? Va a ser supongamos que uno de ellos lo tiene C, por ejemplo, C', ahora vamos a ver, tiene el OH. A ver, la síntesis de Kiliani-Fischer hace un ataque a este carbono, el cianuro, y por lo tanto este carbono, que era el aldehído de A, pasa a ser el carbono 2. ¿Sí? Pasa a ser el carbono 2. Entonces, este carbono, como este carbono puede despejarlo. Va a tener el OH hacia la derecha o va a tener el OH hacia la izquierda. Eso habíamos visto que se forman efímeros que se pueden separar recristalizando, por ejemplo, porque bueno, son diaceroisómeros y tienen propiedades físicas distintas. Entonces, estos compuestos puede ser C o puede ser C', C y C', se obtienen por reacción con cianuro y posterior hidrogenación en el medio acuoso. Obtenemos entonces estos compuestos que el compuesto C dice que con ácido nítrico da un compuesto ópticamente
inactivo. Entonces, si el compuesto C es uno de estos dos, por oxidación da un compuesto ópticamente inactivo, entonces vamos a suponer que hacemos la oxidación vamos a suponer que hacemos la oxidación de los dos, ¿no? El exceso, ácido nítrico en exceso, lo voy a escribir acá, me va a dar ácido y ácido. ¿Se acuerdan? El ácido nítrico lo que hacía era oxidar tanto el carbono 1 como el último, el alcohol primario. Entonces, en el 2 voy a tener el OH hacia la izquierda, en este caso, acá no sabía, acá a la derecha. O sea, este compuesto deriva de este, ¿sí? Y el otro sería este deriva de este. Entonces, compuesto ópticamente inactivo. ¿Cuál va a ser el único que va a poder dar un compuesto ópticamente inactivo, que es un compuesto ópticamente inactivo, y va a ser este, porque en este caso no voy a, el OH en el carbono 2 está hacia la izquierda, y el del carbono 5 está hacia la derecha. Así que en este caso no voy a tener una simetría, pero en este sí podría tenerlo, y entonces eso me va a fijar la posición del OH en este carbono, en el carbono 4, ¿sí? que no sabíamos hacia dónde estaba. Para que este sea ópticamente inactivo, entonces, en este caso, el OH de carbono 4 va a tener que estar también a la derecha. Y ahí voy a obtener un producto meso. Entonces, este compuesto que da ópticamente inactivo es C. C, por lo tanto, es este que está acá. ¿Sí? Recordamos, C venía de acá. ¿Sí? Y C' va a ser este que está acá. ¿Sí? Ya entonces puedo fijar que el OH en el carbono 4, en C y en C' va a estar hacia la derecha. Perfecto. Entonces, ahora sí, dice que C', es decir, este, con metanol y cloruro de hidrógeno gas, nos da E. Entonces, voy a borrar un poquito. Y el compuesto C', que es este, con metanol, catalizada por ácido, me va a dar el compuesto E y E', o sea que van a ser glicósidos. ¿Sí? Glicósidos. Y puedo pensar entonces que pueden ser glicósidos bajo la forma piranosa o bajo la forma furanosa.
ya que se prima para donde tiene el OH en posición 2, en 3 está hacia abajo, en 4 está hacia abajo, en 5 también, y aquí lo tengo así. Podría ser entonces una forma piranosa así. Este sería E más E', no voy a considerar, o sea, E y B' son mezclas de anómeros, ¿sí? Alfa y beta. El mayoritario, va a haber un mayoritario que va a ser el alfa, ¿verdad? Pero bueno, este sería bajo la forma piranosa. Bajo la forma furanosa tendríamos este que está acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a seguir leyendo los datos que nos dan. Dice que E reacciona con un mol de acetona en medio ácido y sulfato cúprico para dar F. Y en ese caso, si miramos las dos estructuras, ¿sí? Podrían reaccionar, ambas estructuras podrían llegar a reaccionar con acetona. ¿Por qué? Por ejemplo, la forma piranosa tiene el OH del carbono 3 y del carbono 4 hacia abajo, los dos en carbonos contiguos, por lo tanto, pueden formar un acetónido en estas condiciones. Y en el caso de la forma furanosa, tengo el OH del carbono 5 y el del carbono 6, que también son OH que están contiguos y pueden reaccionar sin problema con acetona en este medio. Están fuera del ciclo, así que tienen libre movimiento. Así que con ese dato no llego a determinar cuál es cuál. Sin embargo, si ustedes se fijan, dice que el compuesto E reacciona con ácido periódico, con 2 moles de ácido periódico, para dar G y ácido fórmico. Para dar G y ácido fórmico. Entonces el compuesto E, ¿sí? Dice que es el producto mayoritario de la reacción, así que el compuesto E, vamos a dibujarlo así, como el alfa metilglicósido, ¿verdad? Este sería el compuesto E, si fuera bajo la forma piranosa, y este sería el alfa también, bajo la forma furanosa. Entonces, ¿qué sucede con este dato? Voy a tratar de hacer la oxidación con ácido periódico de ambas estructuras. A ver cómo se oxida, cómo se extiende, qué es lo que me puede llegar a dar. Entonces, vamos a mirar en este caso de la furanosa. En este caso, nosotros tenemos con ácido periódico, podría reaccionar con 2 moles, además dice 2 moles de ácido periódico, pero podría romper cadena el ácido periódico entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Sí? Seguimos, el OH del carbono 3, bueno, bien, el carbono 4 está protegido en el alcohol bajo la forma de acetato. Así que el del 4 no puede reaccionar. Pero sí tenemos OH en carbonos contiguos entre el 5 y el 6. Quiere decir que también se puede romper la cadena entre 5 y 6. Entonces, ¿qué me va a dar? Bueno, primero voy a dibujar la estructura, que quedaría, la estructura más grande, ¿sí? Que quedaría por acá. Este es el carbono 3, acá quedó el carbono 5, ¿sí?
El carbono 6 se rompió, lo voy a dibujar aparte. Carbono 6. ¿Se ve acá abajo? Sí. Bueno, y entonces voy a dibujar el carbono 2, el carbono 1 con el metilglicósido, el carbono 2, y bueno, se rompió entre carbono 2 y carbono 3. ¿Sí? ¿Cómo queda este compuesto? Bueno, el carbono 5 tenía un hidrógeno y está unido al carbono 4, cosa que ya hice. Y entonces tenemos que oxidar. Oxidamos, entonces va a quedar un aldehído, el carbono 5. En el caso del carbono 3, también tiene un hidrógeno, así que se lo voy a dibujar, y el carbono 2 también tiene un hidrógeno, se lo voy a dibujar. Y en los dos casos van a quedar aldehídos. Así que tanto el carbono 2 como el 3 como el 5, porque se rompieron, quedaron como aldehídos. ¿Qué le pasa al carbono 6? ¿Cómo quedó el carbono 6? El carbono 6 tiene dos hidrógenos, porque es el alcohol primario, el producto, la furanosa. Entonces, se los dibujo y me da para colocar la oxidación, para hacer la oxidación, y por lo tanto genera formaldehído. Así que la forma furanosa me está dando formaldehído en esa reacción con ácido periódico. Consume 2 moles de ácido periódico. Vamos a la piranosa. La piranosa va a romper con ácido periódico, va a romper entre 2 y 3, y va a romper entre 3 y 4. Así que, y después entre 4 y 5 no puede romper porque el del 5 está protegido por forma de acetal, y entre 5 y 6 tampoco puede romper por la misma razón. Así que esos son los dos puntos de corte. Va a consumir, por lo tanto, 2 moles, estoy bien, 2 moles de ácido periódico. Me da el compuesto, el carbono 2 quedaría por ahí, el carbono 4 quedaría por ahí, el 6, y me quedaría suelto entonces el carbono 3. Entonces, el carbono 2 tiene un hidrógeno, está unido al carbono 1, que ya lo hice, le dibujo el hidrógeno, y oxido, completando los 4 enlaces. El carbono 4 también tiene un hidrógeno hacia arriba, está unido al carbono 5, y oxidamos. Quedó allí. Y el carbono 3, bueno, el carbono 3 se rompió la cadena de un lado y del otro, así que el carbono 3 queda solamente con un hidrógeno, y lo vamos a oxidar entonces a ácido metanoico o ácido fórmico. Y si miramos entonces la letra de este ejercicio, dice que el compuesto E, que es el metilglicósido mayoritario, reacciona con 2 moles de ácido periódico para dar G, este sería G, entonces, más ácido fórmico. ¿Eso qué hace? Hace que nosotros descartemos la forma furanosa. No tenemos entonces el compuesto E bajo la forma furanosa, sino que lo tenemos bajo la forma piranosa. ¿Se entendió? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien dijo algo? No escuché.
No, que se entendió. ¿Entendió bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro compañero? Bárbaro. Traten de mirar, creo que hay algún ejercicio, hay algún ejercicio con periódico, con acetona, ¿sí? Mírenlos, traten de resolverlos, y bueno, y se van preparando bien para el parcial. Carbohidratos es un tema que, a mi entender, creo que en general a los estudiantes les gusta mucho porque, bueno, como se trata de descubrir cuál es la estructura, me parece que también tiene un poco de incorporar conceptos, pero a su vez hacer como un juego mientras uno está resolviendo el ejercicio, ¿no? Entonces, me parece que en general es un tema que lo trabajan bien, así que, bueno, quedaríamos entonces con esto por acá para el tema de carbohidratos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, la clase próxima, que va a ser el jueves próximo, ahí comienzo yo con el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas vamos a dar, pero bueno, nos hemos dividido con aminoácidos,